Oh Padre Celestial, encamina nuestros pasos hacia tu plenitud, a lo que tú quieres para nosotros, para que disfrutemos el reino celestial anticipadamente en esta tierra y lo disfrutemos plenamente en el cielo. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría que abunde y sobreabunde, porque tú la das en extremo para poder entenderte bien. Señor, haz que pueda ser transmitido este mensaje de acuerdo al contenido santo por el cual está establecido por ti. En el nombre de Cristo amado, amén. Bien, ¿por qué era necesaria la muerte de Cristo? Hermano, viendo el contexto, estamos en la última semana de Cristo, lo que acá nosotros en la cristiandad hemos dispuesto lo que es la Semana Santa, que es la última semana, y el Evangelio de Juan retrata desde el capítulo 12 hasta el 21 esta última semana, y la última noche se lleva varios capítulos también, porque es la semana para su próxima crucifixión, muerte y resurrección, el Cordero Pascual, porque el Cordero tiene que morir, necesariamente tiene que morir, y tiene que morir en la Pascua. En el ministerio de Cristo, en los 3 años de ministerio, se cumplieron 3 fiestas de Pascuas, que en la tradición y en la fiesta establecida por Dios en la ley, había que sacrificar un cordero y comer ese cordero, y que ¿se acuerdan bien? Que donde se ponía la sangre, en las puertas y en los dinteles, el ángel de Jehová pasaba por encima y mató, fue a los primogénitos egipcios. Pero ahora el Cordero que quita el pecado va a ser sacrificado en la fiesta de la Pascua. Por eso Cristo es nuestro Cordero Pascual. Y Él está allí en Jerusalén. Y Él va, y no podemos pasar, es un texto que obligatoriamente tenemos que predicarlo y que es de suma importancia porque es el centro de nuestra cristiandad, de nuestro Señor, la importancia de la muerte de Cristo. Y por eso está esa cruz allí. Y si la Escritura, escuchen bien lo que les voy a decir, si la Escritura hubiera dicho que el ungido de Dios iba a morir ahorcado, nosotros hubiéramos tenido una horca en cada iglesia, hasta en los suéteres y todo. Pero Cristo iba a morir colgado en un madero, porque así estaba establecido en las profecías y se cumplió al grano, hasta el punto que el Señor dijo sus últimas palabras, ¿cuál fue? Consumado es, la deuda ha sido pagada. Entonces el Señor, ahondando en esto, vamos a ver por qué era necesario la muerte de nuestro Señor. Uno, porque era necesario para llevar mucho fruto, mucho fruto. Tenía que morir para abrir el testamento. Y dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Griegos, ¿qué significa griegos? Que hablaban griego, que eran judíos, eran griegos que se habían convertido al judaísmo, o eran judíos que habían nacido fuera del territorio de Jerusalén y venían a adorar, así como el eunuco etíope. ¿Se acuerdan que venía a adorar? Venía de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque había una fiesta. Y estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús en esta última semana. Quisiéramos ver a Jesús. No estaba hablando de los judíos de Judea, está hablando de griegos, foráneos, fuera del contexto judío. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora, porque llegó la hora en que se extiende el evangelio más allá de las latitudes de Israel. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, que significa muerte y sepultura y resurrección del Señor. Ese es el evangelio de Cristo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso se entiende bien en la agricultura, que cada vez que uno entierra una semilla, lleva ¿qué? Mucho fruto.
una semillita nada más. Una semilla, una vez con un hermano en Cristo que recibió a Cristo conmigo allá en el campamento, sembramos zapallo. Y ahí yo estaba sembrando con él, ensuciando la tierra. Y cada vez que oraba, cada vez que metía la semilla, oraba: Señor, haz que esta semilla germine, Padre. Que esta semilla. Después supe con los años que Nato le dijo al hijo, que me dijo el Dios: oh, ese Ricardo tiene una tremenda mano para sembrar. Todo pegó. Todo pegó. Pero no es porque la semilla seca, pero lleva vida. Cristo tenía que morir para dar ¿qué? Vida y mucho fruto. Era necesario la muerte del Señor para pagar las deudas por nuestros pecados. El nombre Jesús significa el Salvador del mundo, el que salva. Y Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que vimos cómo era Él para seguir sus pisadas. Necesitamos tanto el Emmanuel como el Jesús. Pero el propósito fundamental de Cristo era su hora de muerte, porque a través de su muerte venía ¿qué? La vida. Y de una semillita de zapallo podían salir 30 enredaderas de zapallo que brotaron, y que cada zapallo tiene a su vez ¿qué? Más semillas todavía, mucho más semillas. Es necesario que el grano de trigo ¿qué? Muera. Es necesario. La muerte de Cristo, a nadie mató a Cristo, ni los romanos ni los judíos, sino que Él tenía que dar su vida y volverla a tomar. Era necesario que muriera, porque si no se quedaba ¿qué? Solo. Pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida, y Cristo dio su vida en amor, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Nosotros también, si servimos a nuestro Señor, hemos ganado vida eterna. Vida eterna, y nadie nos podrá separar de su mano. Aborrecemos. Cuando estuve en el oncológico, pastor, digo, contra. Gloria sea al Señor. Hermanos en Cristo pasando también sus páramos de su cáncer. Pero no había uno que me dijera: licenciado. Ya murió. Gloria a Dios. Mi profesión, porque aborrezco al mundo y sirvo para mi Señor. Y lo más grande que pueda haber en nuestras vidas es servir a nuestro Señor. Es importante perder en el mundo para ganar el galardón, la vida eterna y todo lo que significa seguir a Cristo. Perder para ganar. Y así es, hermano. A ver, algunos hermanos dicen: pastor, usted que fue abogado, ¿usted me puede asesorar? Digo: hermano, háblame de Corintio, de Efesios, de Romanos, no me hable de Código Civil ni nada de esa cosa. Sería un mal abogado y esa no es mi labor. Mi labor es llevarte al Señor para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Hermanos, si nosotros reconocemos al grano de trigo que muere por nuestros pecados y seguimos a Cristo como siervos de Él, nunca nos separaremos de Él. En esta tierra estará con nosotros y en la vida eterna estaremos con Él también, porque voy a preparar moradas para ustedes, para que estén conmigo para siempre. Entonces, el servir, el sacrificio y el servicio van aparejados, van caminando a la par, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Y la honra, ahí está diciéndolo Cristo. Todo servicio que le hagamos a Cristo en el nombre de Él y para su gloria será honrado por el Padre Celestial. ¿Usted quiere la honra del Señor? ¿Usted quiere el galardón de Él, los dones en verdad preciados, que a un vaso de agua fría que se haga y se dé en su nombre tendrá su recompensa? Yo sí quiero eso. Y quiero que toda la iglesia también comparta la honra de servirle al Señor. Entonces, quería destacar que el grano de trigo tiene que morir. Juan 10, que ya lo vimos en Juan 10, 16 al 18, dice, también tengo otras ovejas. Por eso que los griegos venían y dice, queremos ver, ya la fama de Cristo había ya pasado,
los umbrales de la frontera de Israel, pero era preciso morir primero para que haya fruto. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, gloria a Dios, y habrá un rebaño y un pastor. Y ya no existe diferencia a través de Cristo entre judío, griego, esclavo, libre, hombre, mujer. No hay acepción de personas, porque a través de la sangre de Cristo Dios nos atrajo a Él. Por eso me ama el Padre. Bueno, deja. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Quién mató a Cristo? El Cordero voluntariamente fue al matadero para ser trasquilado por sus trasquiladores y dio su vida enmudecido. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder ¿para qué? Para volverla a tomar. ¿Qué se está refiriendo? La resurrección. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, que si no muere el grano de trigo, nosotros no somos salvos. Gracias al precio, el precio de la sangre de Cristo, tenemos salvación y vida eterna. La deuda ha sido pagada. Antes de graduarme de abogado en el banco, participé en remates de casas. El banco va a rematar. Hay un aviso de remate. Y de repente se interrumpe el proceso. ¿Qué pasó? Alguien pagó. Normalmente algún papá, alguna mamá o algún tío rico. Y todo el mundo agarró y se cerró el caso. ¿Por qué qué? Hubo el pago. No tenemos nada contra él porque ya se pagó. Igualmente, cuando nadie puede acusar a los hijos de Dios porque Cristo pagó la deuda por nosotros. Él pagó y se acabó la fiesta. Hasta ahí llegó todo. No tengo nada, nadie puede acusar ni condenar a los hijos de Dios porque la deuda ha sido pagada. Y esa es la última palabra que dio Cristo. Consumado es. La deuda ha sido pagada. Es un término comercial del griego. En el original griego, que de vez en cuando debo usarlo, dice tetelestai, que significa la deuda ha sido pagada. No me vas a cobrar del quien él ya pagó por mí. Porque ninguno de los que estamos aquí podía autopagar esa deuda, ni podía autosalvarse. Tenía que venir el Cordero directamente, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Dígame si ustedes, la ley de Dios dice no mentir. A ver lo que están aquí. ¿Alguno ha dicho una mentira? No digan nada. ¿Una? ¿O usted no se enoja con su mujer? ¿O al revés? ¿Cuántas veces dice que el que se enoja contra su hermano es reo de muerte? ¿Cuántas veces? Usted es un criminal, oiga. Ya tiene 2, 3, 5, 10. No, ya se me perdió. Usted es un asesino. Debíamos ya denunciarlo en la policía por reo de muerte. ¿Quién puede cumplir la ley? El solo mentir. Aquel que adultera. ¿Cuándo se adultera según Cristo? Cuando el hombre solamente con el pensamiento codicia a una mujer ajena. Ya adulteró en su corazón. ¡Wow! Dígame eso. O el que ve pornografía, ya cuántas veces adulteró. Es decir, desde el punto de vista humano, nadie puede autosalvarse, necesita al Salvador. Por eso que Jesús, el nombre Jesús, número 1 es el que perdona mis pecados. En el Islam se usa Isa, Isa para arriba, Isa para abajo. Quieren quitarle el nombre a mi Jesús. Y cuando él me dice Isa, digo, sí, el que tú dices es Isa, pero es Jesús. Porque el bautismo, ese nombre se lo bautizó ¿quién? El mismo ángel a través de Gabriel le puso ese Jesús. Su nombre será Jesús, el que perdona sus pecados. Porque ese es el propósito mayor. El grano de trigo tenía que morir. Y eso es un asunto que tenemos que estar muy claro, porque a lo largo de siglos hubo antisemitismo
en la Edad Media porque los judíos mataron a Cristo. ¿Quién mató a Cristo? Nadie. El Cordero tenía que morir. El Cordero tenía que morir. Y amar a Cristo, él dice, es aborrecer al mundo, porque cuando ya tú sigues al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y vamos a ver que Pedro le pregunta al Señor en Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba ¿cuánto? Que no reciba ¿qué? 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y aún con persecuciones por la agravante, y en el siglo venidero, la vida eterna. 100 veces más, eso es verdad. Eso es verdad. Que todos aquí somos dueños de bienes raíces, casas, y es verdad. Porque yo puedo irme a Rumania, a Jordania, a Estados Unidos, a Cuba, en Colombia, y tengo casas, y tengo hermanos. ¿Cuántas veces? 100 veces más que si hubiera quedado en el reducto de una profesión cerrada. 100 veces más. 100 veces más. Cuando fui allá, cuando iba, pastor, oye, qué alegría. Amigos, hermanos, familiares. 100 veces más. Si yo hubiera quedado con una mentalidad de aldea, estrechito, porque con el Señor es 100 veces más. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Oh, qué impresionante, ¿no? Y así es. Pero ¿cómo es? Por una decisión muy clave. Amé a Cristo y aborrecí al mundo. Y si sigo a mi Cristo 100 veces más, equivale a una recompensa extraordinaria que no existe en el mundo entero. No existe. Yo le decía a las muchachas allá que estaban presas, ustedes nunca me hubieran conocido a mí, ni yo a ustedes, si no es por Cristo. Por Cristo nos estamos conectando nosotros. Entonces, sigue siendo igual. Cuando Cristo la multitud le seguía y él se detiene y se vira y dice, el que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, no es digno de mí. Uy, las hizo, quedaron congelados. Digo, ¿qué es esto? Porque ellos estaban pescando un milagro, pero para seguir a Cristo es una negación. Ahora tomo mi cruz cada día y lo sigo. Sigo a mi Señor y todo cambia. Entonces, ¿por qué es necesaria la muerte de Cristo? De que ya entendimos, creo, que el grano de trigo tenía que morir. Porque con su muerte y resurrección se derrotó al diablo. Porque el diablo le pegó en el calcañal y Cristo le cortó la cabeza. Fue que el calcañal porque sufrió martirio, sufrimiento en la cruz. Pero le cortó la cabeza al diablo con su muerte y resurrección. Y vamos a ver Juan 12, 27 al 32. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Debo no tomarme esta copa amarga del sufrimiento? Mas para esto he llegado a esta hora. Este era el propósito mayor, la muerte, sepultura y resurrección. Y ese anuncio de que los griegos querían buscarlo ya estaba en expansiva. Y ya cuando viene el libro de Hechos, el Espíritu Santo viene ¿en qué fiesta? En la de Pentecostés. ¿Y qué significa eso? La cosecha. Viene la cosecha, pero primero es la Pascua, la muerte del Cordero, y después viene la cosecha. La predicación a través del poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigo en todo Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero todo tiene un significado maravilloso.
Padre, glorifica tu nombre, Señor. El que no glorifica a Cristo no tiene Padre. Glorifica tu nombre. El momento cumbre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Gloria sea al Señor. Lo he glorificado desde que nació concebido por el Espíritu Santo. Y hubo milagros tras milagros tras milagros. Y ahora viene y lo volveré a glorificar. Porque muere y resucita. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decían que había sido un trueno. Qué cosa, ¿no? Sin embargo, el campesino te cree en supersticiones, pero cuando es verdad, entonces le dice trueno. Fue un trueno. Entonces otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Escuchen, este es el mundo, la victoria definitiva sobre la muerte. Ha venido el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿En qué? Cuando Satanás fue vencido. En la muerte de Cristo y su resurrección. Y yo, si fuera levantado de la tierra, hablando de la cruz, a todos atraeré a mí el fruto, mucho fruto. Tiene que ser levantado. Continúa, vamos a leer el verso 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Iba a morir, ¿qué? Levantado en la cruz. Momento en que la tierra se volvió en tinieblas, ¿cierto? Y le respondió a la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Faltó discipulado aquí. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Mucha ignorancia. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. El Cristo terrenalmente era la luz en ese momento y por muy poco tiempo. Para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Cristo es el que da el entendimiento. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Y por qué entonces hay tanta ceguera, que hay ciegos guiando a ciegos, siguiendo una corriente de una mente entenebrecida, una mente reprobada para hacer cosas que no convienen? ¿Por qué? Porque no siguen la luz. Cristo es la luz. Cristo es la luz. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Ahí está el kit del asunto. En creer que ese Cordero es mi Salvador, mi Jesús. Y Él va a ser mi pastor cuando sigo sus caminos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y esto del levantado, esto hay que todavía meditarlo un poco más. Y ustedes se acuerdan en Juan 3, 14 al 18, que el Señor dice, y como Moisés, está diciendo el Señor a Nicodemo, pero no es una conversación secreta porque ya la sabemos todos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan la serpiente de bronce? Que estaba la mortandad por las picaduras de la serpiente. A Moisés Dios le manda a hacer una serpiente de bronce. Y todo aquel que era picado por esas serpientes ardientes y ultra venenosas, si miraba la serpiente de bronce, inmediatamente quedaba, ¿qué? Sanado. Y si a Oscar lo pinchaba una serpiente de eso, digo, ven Oscar, vamos, tú crees, tú dale, mira para allá. ¡Chan! Así mismo el único que cura, el antídoto contra el pecado es la fe en nuestro Señor. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Levantado. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Todo eso es ahora solamente mirando, creyendo de corazón en la luz del Señor y en su sacrificio, tengo vida eterna. No dice tendrá. ¿Qué dice? Tiene vida eterna. ¿Usted le ha puesto en la cabeza eso? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo Dios hace a sus hijos? Creyendo en Cristo. Quiere decir que recibir a Cristo y creer en Cristo es sinónimo. A todos los que creyeron, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Pero como todo hijo, nace bebicito, pidiendo, haciendo pipí y popó. Ahí está siempre demandando. Y muchos creyentes hay que alimentarlos con leche, después con carne. Y van con el tiempo entendiendo el gran sacrificio de Cristo. Y pasará mucho así como los hijos que reconocemos la labor de los padres cuando tenemos 40 y pico de años. Todo el esfuerzo. Todo para los niños. Todo. Ellos primero se comen la hamburguesa y después la mini hamburguesa somos nosotros. No, que la niña. Sí, porque la niña necesita un carro. Sí, porque la niña. Porque el niño hay que ayudar para ver con el matrimonio. Y Conti, si te pones a hacer un cuento, sí, está larga esta deuda. ¿Pero por qué? Por el amor, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Por amor. Pero entonces el creyente le tarda un poco en entender el sacrificio de Cristo. Es más, cuando está pasando un páramo, Señor, ¿dónde estás? Te has olvidado de mí, Señor. No valora la salvación y la vida eterna. Eso viene con el tiempo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Perdón, no tengo que leer el gran Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es el unigénito de Dios y el primogénito de María. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. ¿Cuál es el regalo de Dios? Es vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ¿qué dice Cristo más adelante? Que no llegué hasta allá, pero en el versículo 20 dice, y esta es la condenación, que los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían venir a la luz. A las cucarachas, los ratones que no pueden estar en la luz, huyen a la luz. Me gusta estar en la oscuridad. Esa es la condenación del mundo. Aman más las tinieblas que la luz. Pero Cristo no vino a condenar, vino a salvar. Hacia aquí dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Somos hijos y aún en la inmadurez de nuestro entendimiento, por el poder grande del Evangelio, somos salvos. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Después entenderás. Y quizás aún nosotros los padres, nuestros hijos entenderán el amor más adelante. Hasta yo mismo a veces me pongo a ver que mamá ya murió y yo digo, yo no estuve a la altura de la entrega de mi mamá. Una mujer 100%. Y nunca se quejó de nada. Nunca llamaba por algún que es innata. Y todo era base. Un amor 100%. El amor que un poco más se acerca al amor de Cristo, el amor de la madre. Aunque hay padres también. Pero lo veo en las cárceles. ¿Quiénes son los que van a las cárceles? La mamá. Porque para la mamá no hay ni hijo ni feo, ni malo, ni bruto, ni nada. Amor perfecto. Entonces uno entiende, por eso que Dios nos hace nacer de un tiro y poco a poco van a ir madurando.
Igual la labor de la iglesia, enseñar el amor de Dios a sus hijos. Cristo es levantado. Primera de Juan, hablando de la luz, el entendimiento. Primera de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, ¿Dios qué es? Luz. Y no hay tinieblas en él. Cero tinieblas. ¿Cuánto puede haber de tinieblas en Dios? Ninguna. La luz, no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, si tenemos comunión como iglesia, y decimos que tenemos comunión con Dios, y andamos en tinieblas, ¿qué pasó ahí? Mentimos. Porque si en la luz de Dios no hay tinieblas, entonces si decimos que somos amigos de Dios y tenemos comunión con Dios, entonces tiene que haber como respuesta cero tinieblas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué pasó? Tenemos comunión unos con otros. Quiere decir que los problemas en la iglesia o los conflictos que se puedan suscitar es producto de no tener primeramente una comunión con el Señor, porque Él es la luz. Y si andamos en la luz no hay problema, cero problema. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que ahora mismo, ¿qué es más conveniente? Pregunto, ¿un Cristo terrenal o un Cristo espiritual? A ver, ahora tenemos, ¿qué tan cerca está Dios de usted? ¿Está conmigo, al lado de mí o en mí? Él está en mí. Puedo tener un tiempo privado con Él. Y qué bueno tener esa comunión con Él, donde uno se deleita de la compañía con Él. ¿Y qué produce esa comunión con Él? Comunión con los hermanos. Cuando no hay comunión con los hermanos es porque no tenemos comunión con Dios, punto. Se acabó. Porque inmediatamente el Señor nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos hace entender las cosas. Ese manual nos entiende. Entendemos la conducta que tenemos que llevar. Otro, Efesios 5, 5, 8 al 13. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy ¿qué? Luz en el Señor. Y yo andaba en tinieblas y estaba entenebrecido, como todos. Pero lo peor que puede suceder es que impere la carne en un cristiano para que gane más las tinieblas que la luz. ¿Puede suceder eso? Sí, cómo no. Absolutamente. Andad como hijos de luz. Yo recuerdo un tío que borracho toda la vida, hermano de mi mamá. Pero yo no puedo olvidarme de mi tío. Porque cuando llegaba a visitar a mamá, me daba $10. Eso era como 100 ahora. Una cosa. Porque quedaban los fines de semana 25 centavos. Con 25 centavos tú dirías, ¿pero qué puedes hacer tú con 25 centavos? Bueno, en Aguadulce sí. Veía 2 películas mexicanas. Te comprabas una galleta y una soda. $1 la galleta, 25 centavos exactito. Y mi tío después me trajo una bicicleta Benotto, nuevecita. Oh, por olvido. Tío estaba aquí en mi corazón. Pero una vez ya universitario que viene, nunca se me olvida que yo fui el diablo mismo ahí. Porque el hombre venía, era ayudante, porque él iba a embajada, ¿no? Como borracho que era, iba a embajada y estaba siendo ayudante de un transportista, de un camionero, pues. Y el camionero era evangélico. Y se va donde mi mamá contenta porque estaba interesado con su hermano. Y llego yo de allá del capital. Tío, no se deje embaucar esos bribones. No acepten nada. Esos son unos fanáticos. Deje a mi tío tranquilo. Oye, cosa más horrible, Dios mío. ¿Por qué estaba así yo? Porque estaba entenebrecido. Porque estaba golpeando a Cristo. Y si tú analizas bien cómo están las cosas ahora, todos los golpes van contra Cristo. La familia, los hijos,
Todo es contra Cristo. El enemigo más grande del diablo, ¿quién es? Cristo. Pero entonces, ahora que estamos en luz, ¿cómo debemos andar? Andemos en luz. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy ¿qué? Luz en el Señor. Quiero decirte que mi tío después entró a un centro de rehabilitación de esto, de Teen Challenge y eso. Y yo estoy casi seguro, no lo vi más nunca él, porque se perdió de la vista de todo el mundo. Vivía uno de allá, no sé dónde vivía. Pero después me enteré que había recibido. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. ¿Cómo es el creyente en luz? Bondadoso, justo. La justicia en la Biblia se refiere a mi conducta siguiendo a Emmanuel, las pisadas de Cristo. Y verdad, integridad, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es la santidad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y la obra en las tinieblas es infructuosa. ¿Por qué? Porque no hay fruto. Sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas ¿qué? Manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Muchos pasan en Estados Unidos que no, el cuarto del junior nadie entra ahí porque él es su privacidad. Y entonces está una oscuridad ahí. Y la mamá no entra, hasta que un día entra y le quita la cortina y se ve todo cochino y sucio, enredado. Y llegó la luz, hermano. Pero en las tinieblas, tú estás ahí en tu guata, en tu cabaret, deleitándote en el pecado. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ya mi Señor, ¿y por qué mi Señor puede hacer un cambio radical en mi vida? Porque he nacido de nuevo y porque tengo el Espíritu Santo. Si alguien me dice a mí, no, que el Espíritu Santo va y viene, va y viene, va y viene. Oye, pero entonces, ¿cómo vamos a actuar en santidad si no tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a ser santos sin el Espíritu Santo? Gracias a Dios, Señor, por la persona de Cristo en nosotros. Amén. Si no, el perro vuelve al vómito, hermano. Muy bien. ¿Dónde se derrota a Satanás? En la cruz. Dice en Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo. Porque Cristo se hizo hombre para destruir, mire las palabras, para destruir por medio de la muerte al que tenía, pasado, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Ahora que somos nosotros, hijos de Dios. No está el imperio de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida, toda la vida, sujetos a servidumbre. Y esa es la esclavitud. Y del gran planeta Tierra, su gran miedo a la muerte, su espíritu de temor, viene de ahí. Vas a morir. Pero nosotros los creyentes, no, como dice mi hermano Ulises, muchas veces, que se queda solito allá en el campamento y dice, yo no pienso en la muerte, pastor, yo pienso en la resurrección. Pues si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hoy, hermanos, somos de la eternidad. Somos hijos de Dios. Ni Dios mismo puede cambiar esa verdad. Ni se decepciona de sus hijos. Nacemos por el poder del Evangelio. Y nos tardaremos bastante en entender. Y algunos que no entienden. Y no hay forma. No, eso fue un trueno que habló. No. Dios te está hablando a ti directamente. Porque el que tenía
la llave del infierno, Dios se la quitó. Y quería destacar, bueno, aquí tengo, ya termino ya, en una aplicación. Yo quiero, hermano, que tú valores la inmensidad de nuestro Señor, que posiblemente te va a costar. Tú estás ahí como un pío. Sí, Señor, mira que te necesito plata, pío. Y ahí vamos, está bien, no hay problema, yo también soy pío. Está bien, pío. Pero ¿por qué tú estás orando? ¿Por qué tú puedes tocar la puerta y se te abre? ¿Por qué Dios te oye? Porque si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si pedimos, y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí estamos, pío, bien, yo pongo el oído ahí. Yo pongo el oído ahí, pero yo quiero que también aprendas a seguirme. Aprende a ser siervo. El siervo se sujeta al Señor. El siervo hace lo que el Señor le manda. Y Cristo fue siervo, porque Él dice que dejó su majestad para hacerse hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Señor dice, yo he venido a que, dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida. Sacrificio y servicio. Sacrificio y servicio. Vamos, hermano, esta es una reunión de iguales. El pastor debe ser el primer esclavo de amor de la iglesia. Porque el que quiere ser primero debe ser siervo de todos. Entonces, tratar de entender y ponerse en el corazón del Señor. Lo que aflora es un espíritu de humildad, de servicio. Es un espíritu de sacrificio. Sí, ¿por qué? Porque estoy siguiendo las pisadas de mi Señor. ¿Y por qué es importante la muerte de mi Señor? Porque a través de su muerte viene la cura contra el pecado. ¿Y cuál es nuestra labor como iglesia de Cristo? Llevar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque así como yo, que puede haber sido un diablo contra Cristo, ¿y a dónde estoy yo aquí? ¿Quién hizo el milagro de conversión? Nacimos de nuevo, gracias al Señor. Entonces, no te prives de compartir la fe. José fue entregado ¿por quién? Por sus hermanos. Pero en la segunda vuelta, cuando José está de segundo de Faraón, y a ese hermano que despreciaron y repudiaron, como se los dije proféticamente, ahora yo soy el jefe y el que fue glorificado, así mismo va a ser Israel. Lo despreciaron, lo vendieron, pero después, ¿qué pasó? Lloraron y tenían miedo de que José se vengara de ellos y los perdonó, ¿verdad? Entonces, mi oración por la iglesia es que sigamos las pisadas del Señor. ¿Usted cree que es necesario que el Cristo tenía que morir? Pregunto, ¿es necesario que el grano de trigo muriera? ¿Que es necesario que muriera para que diera mucho fruto? Amén. ¿Y cuál es la labor entonces? El fruto sigue igualito, porque ahora nosotros cada vez que llevamos el evangelio estamos multiplicando los hijos de Dios en esta tierra gracias al poder del evangelio de Cristo. No podemos convertir la iglesia en una sinagoga, una mezquita para nosotros mismos nada más, sino mucho fruto. Amén. Yo nada más vi una visita de Hugo, nada más fue el que se presentó por allí como invitado, como primera vez. Es amigo tuyo, Hugo. Bueno, ¿qué hay que hacer con Hugo? Y predicarle y ya lo hiciste. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, bienvenido pues a la familia del Señor. Y a veces cuando pregunto, ya que estamos en confianza y que ya Hugo es de la familia, cuando pregunto yo quiénes son nuevos, ¿para qué? Pero si resulta que no tenemos, está bien, ya retienen a Jesús. Le falta a Manuel, a muchos, de seguir al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Oh Padre Celestial, yo también fui traspasado por ti.
Y si no tenemos la luz, andamos en tinieblas. Y las tinieblas son más oscuras cada día porque se han alejado de Cristo. Hasta las instituciones actuales o internacionales toman a la iglesia como un antiderechos humanos. Pero es que nosotros somos por Cristo, por la vida, por el nuevo nacimiento, por el perdón de pecados. Necesitamos llegar a ti, Padre mío, porque sin ti estamos perdidos, desamparados, y no es forma de poder convencer a alguien hasta que no venga la luz de Cristo sobre él. Señor, haz que Panamá se multipliquen los hijos tuyos, que podamos esparcir este evangelio, porque solamente así brillará nuestro país, con hombres nuevos, nacidos de nuevo por el Señor. Señor, haz que tomemos en serio nuestra labor y nuestra vocación para engrandecer el nombre de Cristo, porque tú vienes pronto, Padre. Tú estás por venir y queremos hacer lo que tú ordenaste hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante.